Bien, nuevamente, bienvenidos y buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces. En esta ocasión es la discusión de la unidad 6, termodinámica. Y bien, vamos a iniciar con el problema número 1. Nos dice de la siguiente manera. ¿Sí están observando la pantalla, jóvenes? Y si me están escuchando. No se ve la pantalla. No, ¿verdad? Sí, es que tuve problemas. Ok, voy a intentar entonces presentar. Y ahora, ¿me indican, por favor? Hoy sí. Ok. Bien, entonces nos encontramos en el primer problema de esta discusión, que prácticamente es de conversión. Nos dice que la temperatura de una persona es de 37 grados Celsius. Expresar esa temperatura en grados Fahrenheit y grados Kelvin. Entonces, para ello hay unas formulitas que se ocupan para poder convertir, ¿verdad?, esta temperatura que está en grados Celsius, ya sea a escala Fahrenheit y a grados Kelvin. Y bueno, tenemos que, para convertir a grados Fahrenheit, tenemos esta ecuación que dice que T sub F es igual a 9 quintos de la cantidad, ¿verdad?, que está en grados Celsius. En este caso es una C mayúscula más 32. Y claro, en este caso C estaría siendo, ¿verdad?, la temperatura. O sea, esto se sabe escribir así como la temperatura en grados Celsius. Y es la que nos da el problema, que es 37 grados Celsius. Y entonces esta va a ser la que vamos a sustituir acá. Pueden ustedes ir realizando el cálculo y verificar qué cantidad les resulta. Sería nuevamente 9 quintos por esa temperatura, que sería 37, prácticamente sería 37, ¿verdad? Nada más estamos convirtiendo a grados Fahrenheit. Luego más 32. Y bien, ¿qué les resulta, jóvenes? 98.6. 98.6. Los demás, ¿en qué unidades sería? A mí también me dio en Fahrenheit. 98.6. Oh, exacto, Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, de esa forma es como podemos convertir, ¿verdad? Hay veces que en algunos problemas se nos da cantidades con unidades diferentes, entonces nosotros tenemos que hacer esa conversión siempre. Entonces, los 37 grados Celsius en escala Fahrenheit serían 98.6 grados Fahrenheit. Hay algunos países que utilizan otra escala. En nuestro caso, pues generalmente utilizamos grados Celsius. Ahora bien, la otra es convertir esa temperatura a grados Kelvin. Y para ello tenemos la otra formulita que dice que, bueno, en este caso T sub K es igual a C más 215. Y bueno, esto tiene grados. Esto prácticamente va a ser sumarle, ¿verdad? Sumarle a la temperatura que nosotros tenemos los 215.
Y a ver si alguien ya tiene la respuesta. 252. 200. Y esta generalmente es la más fácil. Entonces la temperatura de 37 grados en escala Kelvin sería, ¿cuánto me dijo, joven? Disculpe. 252 grados 250, Kelvin. 252. 52 y grados Kelvin, muy bien. Y bien, ese sería un problema, ¿verdad?, de conversión. ¿Hay dudas hasta el momento, jóvenes? Yo en esa fórmula de Kelvin tenía que era temperatura de Kelvin es igual a Celsius más 263.15, pero no sé, no Vale, sé. ya lo reviso. Permítame, 200, sí, de hecho sí. Es que acabo de estar resolviendo unos últimos problemas y bueno, he estado en varias cosas. Sí, tiene razón, es 273.15. Muy bien, al parecer 273.15. Muy bien, jóvenes. Exactamente, 273.15. Sí, por eso dije, porque tengo otra respuesta diferente. Me permiten entonces 273. 273.15. Entonces sí, ¿verdad? Da como 300 y algo. A ver si por favor. 310.15. 310. $310.15. Efectivamente, así es. En grados Kelvin. Ok, excelente. Entonces, es así, ¿verdad? 273. A veces solamente se utiliza 273. Sí, tienen razón. Entonces, ahora continuamos al problema número 2. El problema número 2 nos dice, la temperatura de un paciente A está a 1.5 grados Celsius por encima de la normal, mientras que la del otro paciente B está a 2.7 grados Fahrenheit, también por encima de la normal. ¿Cómo es el estado de los pacientes? Bien, una pregunta, ¿verdad?, muy importante es, ¿cuál es la temperatura normal de la que nos está hablando este problema, joven? 37.5. 37.5. Bien, a ver, ¿alguien más? ¿Están de acuerdo con él? 37.5. Hola. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, se lo escucha. Ok, ¿están de acuerdo con su compañero que la temperatura normal de una persona es 37.5 o solamente 37? Podría ser sobre 37 también, pero las dos se corresponden.
Es por la incertidumbre, ¿verdad? Creo que me lo están diciendo. Vamos a dejarlo nada más como 37 grados. Sí, que de hecho en la información que nos dio el licenciado decía que se encontraba normalmente alrededor de 37 grados. Ok, muy bien. Entonces vamos a utilizar, ¿verdad? 37. Específicamente 37.2. Bien. Voy a poner a votación esto porque ya me dieron 3 respuestas. Sí, utiliza 37.2, está bien, Glenda. Vale. El último dato, pues, ya que está entre 37 y 37.5, 37.2 nos queda bien. 37.2. Ahora bien, en este caso estamos hablando de dos pacientes. Vamos a tomar al paciente A primero, el cual, ¿verdad?, tiene una temperatura de 1.5 grados Celsius. En este caso, pues lo que vamos a hacer es sumar, ¿verdad?, la temperatura normal. Más es decir, que esto sería igual a 37.2 grados Celsius, ¿verdad? Más 1.5. Y me indican, jóvenes, cuánto sería entonces la temperatura para este paciente, paciente A. 38.7. Exacto, 38.7. No. Ay, perdón. Ahora bien, con el paciente B, este nos dice que también está por encima de la normal, pero en este caso resulta que está en escala Fahrenheit. Entonces, si estamos hablando en este caso, se dice que para la escala de Fahrenheit sería de 100 grados, 100 grados Fahrenheit. Entonces, prácticamente vamos a hacer lo mismo que el anterior, ¿verdad? Si está por encima, habría que sumarle. Entonces, hablamos del paciente B. Voy a poner aquí. Arriba estamos hablando del paciente A. Entonces, tenemos aquí que para el paciente B va a ser igual, ¿verdad? La temperatura normal en escala Fahrenheit, que estamos diciendo que es de 100 grados, más la temperatura a la que se encuentra por encima de la normal, que dijo que era 2.7. 2.7 grados Fahrenheit. Entonces, aquí nos va a resultar que es entonces 102.7. 102.7 grados Fahrenheit.
Bien. Ok, entonces en este caso vamos a utilizar, ¿verdad? La ecuación para pasar de Fahrenheit a grados Celsius y ver cuál, según el problema que nos está indicando, ver cuál es el estado del paciente, ¿ok? Está buscando esa ecuación. Y nos dice que esta pues, va a ser igual a la temperatura que tenemos en grados Fahrenheit menos 32 y esto dividido en 1.8. Ok, entonces aquí procedemos y sustituimos los datos. Bueno, en este caso la temperatura, ¿verdad? Que sería 102.7 menos 32 entre 1.8. Y bueno, aquí tendríamos la temperatura en grados Celsius. A ver cuánto les da, jóvenes. 39.27. 39.27. Y bueno, si vemos la temperatura del paciente anterior, dice que es 38.7, casi se aproxima a 39, ¿verdad? Entonces, obtuvimos que para el paciente B, en este caso, paciente B, resultó que tiene una temperatura de 39.27 grados Celsius. A ver, entonces, como hemos visto, son casi iguales, ¿verdad? Ambos. Tenemos 39.7 para el paciente A, cerca de 39, y para el paciente B, pues 39.2, 39.3 podríamos tomarlo. Entonces, están bastante cercanos, ¿verdad? Tiene fiebre alta. Hola. Tiene fiebre alta el pobre paciente. Exacto, también tiene una fiebre alta, ¿verdad? Sí, Positivo porque para COVID. por la normal, la temperatura normal, alrededor de 37, entonces ya 39, ya casi va a llegar a 40, el paciente B también. Pero continuemos entonces con el problema número 3, y este dice de la siguiente manera. La temperatura más alta registrada sobre la Tierra es de 136 grados Fahrenheit. En Asifia, Libia, 1922, en tanto que la temperatura más baja registrada es de menos 127 grados Fahrenheit. En esta estación, en la estación Johnstock, o Bonstock, en el Antártico en 1960, exprese esas temperaturas extremas en grados Celsius. Okay, entonces aquí nos están dando esas temperaturas, ¿verdad? Una que sería de 136 grados Fahrenheit. Y la otra, con esto se le vamos a poner la temperatura A. Y tenemos otra temperatura B, que es menos 27 grados Fahrenheit.
Y vamos a expresar estas temperaturas en grados Celsius. Entonces, vamos a utilizar la ecuación que utilizamos en el problema anterior, ¿verdad? Que dice que en este caso, para convertir a grados Celsius es igual a la temperatura que tenemos en Fahrenheit, menos 32 entre 1.8. Se pasó. Y bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Sustituimos, ¿verdad? 136 menos 32 entre 1.8. Me dicen cuánto les da. 57.77. Muy bien. Entonces, ahora la temperatura A sería así, ¿verdad? 57.7 me dijo, ¿verdad? Sí. Estoy teniendo problemas aquí con mi mouse. 57.7 intento escribir, ¿ok? Y esto sería en grados Celsius. Ahora bien, para el otro sería el mismo proceso, ¿verdad? Pueden irlo verificando. A mí me da menos 88.3. Oh, sí, el otro, ¿verdad? Y sí, tienes razón. Hay que hacer lo mismo, ¿verdad? En vez de escribir 136, vamos a escribir menos 127. Y como estamos restando, nos da una cantidad negativa. Tengo una pregunta, ¿se puede poner punto 33 o solo punto 3? Podemos dejarlo así, 88.33. Ojalá que no afecte. Las dos son válidas. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, la anterior, no sé si había un número después. 7 seguía. Ajá, 7, 7, después sigue un 8. En ese caso sí. Bueno, le voy a verificar la otra. Ajá, sigue 7, 7, 7 y 8. Entonces se aproximaría a 8 después del 7. Es decir, que sería 57.78. Podemos escribirlo así. 57.78. Voy a verificar la otra, que es menos 27 menos 32 entre 1.8. En este caso, pues si después de tantos 3 no hay otro número, quedaría de esa forma, ¿verdad? Tenemos la temperatura A y la temperatura B. Y así nos daríamos cuenta, ¿verdad?, cómo son de diferentes esas temperaturas en estos lugares, ¿verdad? En así Bolivia vimos que es de 57.78 grados, bastante caliente, y en la estación Vostok, en el Ártico, ¿verdad?, observamos que es menos 88.33, entonces bastante frío. Bien, entonces continuamos y al problema número 4. El problema número 4 pues, nos dice
que una temperatura agradable para casi todas las personas es alrededor de 24 grados Celsius. ¿Cuánto vale esta temperatura? Escala Fahrenheit y escala Kelvin. ¿Okay? Entonces, bien, ya vimos dos problemas de cómo solucionar esto. Así que, ¿alguna idea? O bueno, la fórmula. ¿Cómo haríamos para convertir en escala Fahrenheit? Creo que, si no me equivoco, era delta T igual a Fahrenheit menos TI, parece. Algo así. Vale, para convertir Para convertir de Celsius a Fahrenheit. Permítanme. Bien, en ese caso sería, bueno, ya lo vimos anteriormente. No es la que usamos en el ejercicio 1 de los 9 Sí. temperaturas Fahrenheit es igual a los 9 quintos por C, que son los grados Celsius, más 32. Ujú, exacto. Así es, justamente, ¿verdad? Y pues utilizando esta formulita ya solo sería sustituir, ¿verdad? Esto es igual a 9 quintos por la temperatura que nos dan, que es 24 grados, solo tengo 24, más 32. Entonces, ustedes me indican cuánto Da sería entonces. 75.2. 75.2. Bien, ¿en qué unidades? Fahrenheit. Bien. Y para el siguiente vamos a utilizar, ¿verdad?, lo que es la formulita para grado Kelvin, que, bueno, en este caso ya a ratos nos equivocamos, hoy no nos vamos a equivocar. Era de esta forma, ¿verdad? La cantidad que tenemos en grados Celsius más 273.15. Entonces, va a ser, ¿verdad?, sumarle 24 a los 24 grados Celsius, 273.15. Y obtenemos que la temperatura en escala Kelvin sería igual a 297.15. Exacto, muy bien. 297.15 grados Kelvin. Entonces, hemos resuelto, ¿verdad?, este problema número 4. Continuamos entonces al problema número 5. Y este nos dice de la siguiente manera. ¿Cuánto trabajo debe efectuar una persona para compensar el haber comido, aquí era comido, una rebanada de pastel de 600 calorías? Recordando que una caloría con C mayúscula tiene 1000 calorías. En este caso, ¿verdad? Recordemos, una caloría, en realidad estamos hablando de kilocalorías. Eso pues lo tienen en el material. Entonces, para convertir, bueno, ya hemos hecho muchos de conversión, escribimos 600 calorías por el factor de conversión, que es el que nos está dando, ¿verdad? Perdón, esta es una C mayúscula. Es la que nos está dando que una caloría con C mayúscula tiene 1000 calorías.
Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 600.000, ¿verdad? $600.000 calorías. Ahora bien, aquí nos están preguntando cuánto es el trabajo. Y teniendo esto, recordemos, trabajo se representa en unidades de joules, así que ustedes recuerdan cuántos joules tiene una caloría. A ver. Un Solo joule. recuerdo una caloría era igual a 4.152 joules por joule la caloría, no sé. Bueno, más o menos la alcancé a escuchar, pero mira, una caloría tiene 4.186 joules. Bien. Entonces, vamos a hacer nuevamente otra conversión. Escribiendo, ¿verdad? Esos 600.000 calorías por ese factor de conversión. Entonces, una caloría tiene 4.186 joules. Realizan esa operación y me indican cuánto sería entonces el trabajo, ¿verdad? Expresado en joules. Las unidades de caloría, pues se notan ahí. Sería 2.51, lo escribí en notación científica. Okay. Veamos. 2.51 por 10 a la 10 joules. Por 10 a la 6, perdón. Sí, así me da a mí. Ok, muy bien. Y así estaríamos representando, ¿verdad? Lo que es el trabajo que tiene que realizar esta persona para compensar, ¿verdad? El haber comido esas 600 calorías o 600 kilocalorías. Entonces continuamos al problema número 6, que nos dice de la siguiente manera. Si la energía de la comida que ingiere una persona es de 2.400 calorías cada día, y si toda esa energía se emite en forma de calor, ¿cuál es el ritmo promedio producido? ¿Cuál es el ritmo promedio de producción, de calor en watts? Y literal B, ¿cuántas personas en una habitación emitiendo calor a ese ritmo deberían ser requeridas para tener la misma producción de calor como el de un calentador eléctrico de 1.500 watts? Bien, parece que es algo largo, ¿verdad? Pero no. Vamos a ver, tenemos en este caso 2.400 calorías cada día. En este caso estamos hablando de qué estamos hablando, jóvenes, en este caso, de qué concepto físico. A ver, esta unidad es de
trabajo sobre tiempo. Bueno, calorías sobre Potencia. tiempo. Sería de potencia 2400. Disculpen los números. Calorías por día. En este caso habrá que hacer una conversión, ¿verdad? Para expresarlo en watts, tal como nos dice en el literal A. Este sería entonces el literal A. Y de una vez vamos a utilizar lo que hemos mencionado anteriormente, recordando que una caloría tiene 4.186 joules. 4.186 joules. ¿Bien? Pueden ir realizando la operación. Lo siguiente sería, ¿verdad?, convertir días a segundos. Y recordemos, el día tiene 24 horas, para que no se les complique, 24 horas, y una hora tiene 3600 segundos. De tal forma que al final nos queden unidades de joules por segundo, ¿verdad? O joules por segundo, que son las unidades de watts. Bien. A ver, ¿cuánto les resulta? 0.11. 0.11. Ok, permítanme. 11. Son 2400. Bueno, esta es una operación, parece larga. Y, perdón, pasa algo aquí. Ah, aquí está. Es que no, vi que no iba a concordar con la respuesta que tengo. Aquí está en C mayúscula, caloría. Entonces habría que pasarlo a calorías, ¿verdad? Con C minúscula, es decir, que son kilocalorías. Bien, ahí faltó una pequeña conversión. Recuerden, esa nomenclatura está en el material también. Yo al principio no la recordaba, sinceramente. Y ya, la voy a volver a escribir. Bien, voy a escribir aquí con una C negrita, que sería como la C mayúscula, para poder convertir realmente a calorías. Es decir, una kilocaloría, o bueno, escribí con C mayúscula, la caloría tiene 1000 calorías, ¿verdad? Esto porque estamos hablando de las calorías alimenticias y todo eso. Y luego, ahora sí, después de tenerlos a caloría, ¿verdad? Con C minúscula, lo voy a llamar así. Okay. Ya pasaríamos a lo que son joules, ¿verdad? Estoy volviendo a iniciar el proceso, jóvenes, por lo mismo. Habría que convertir esto de calorías alimenticias a 4.186 joules. Y bien, voy a ver si me cabe acá para hacer de una sola vez la conversión. Y bueno, si una hora tiene 3.600 segundos, lo podemos multiplicar por 24 horas y pondría aquí que un día tiene 86.400 segundos. Y ahora sí debería de concordar la respuesta. Igual voy a volverla a hacer yo. Había un pequeño error al principio, pero ahora sí. 116.27. Veamos, 86. Ya voy a decirle. Y sí, exactamente.
Así es como es el proceso, ¿verdad? Sí, fijarse bien que en algún problema le están con una C mayúscula, prácticamente estamos hablando de kilocalorías, ¿verdad? Entonces una kilocaloría tiene 1000 calorías y es lo que hicimos acá. Por eso es que no estaba bien como lo estábamos haciendo. Y bien, la conversión para Joule sobre segundo, que son las mismas unidades de watts, es decir, Joule sobre segundo es igual a un watt, sería, ¿verdad?, de la siguiente manera. Me dijo 106.27, parece. Sí. Ok. Y las unidades de Joule sobre segundo, ¿verdad? Nos fijamos. Calorías, se nos va. Luego también pasamos a joules, nos queda que se eliminan calorías, y luego día, quedando unidades de segundo, joule sobre segundo. Y esto, pues, recordemos, un watt está expresado, watt, disculpen si de repente escribo raro, en watts es igual a un joule sobre segundo. Y entonces tenemos ahora expresar la potencia en watts, 116.27 watts. Ok. Ahora continuamos, en este caso sería con el literal B. Literal B, que nos dice que cuántas personas en una habitación emitiendo calor a ese ritmo deberían ser requeridas para tener la misma producción de calor con el de un calentador eléctrico. Bien, en este caso habría que ser pues una razón de ello, ¿verdad?, para encontrar el número de personas. Entonces nos están hablando de 1500 watts, que sería como dividirlos entre la potencia anterior que encontramos, que es la que ingiere una persona, ¿verdad? Vamos a repartir entre 116.27. Y a ver cuánto les resultaría, cuántas personas serían entonces las 12.90, pero aproximadamente da 13 personas. sí, exacto, 12.90 y lo aproximamos a 13 personas. Y aquí faltó la unidad para que así se nos elimine watts y nos quede un número, que en este caso estamos hablando de ese número de personas que están emitiendo calor a ese ritmo, dado de que hay un calentador eléctrico de 1500 watts. Entonces 12.9 y aproximadamente pues 13 personas. Ok, personas. Ok, ahora sí. ¿Cómo le dio 116.27? Hola. No le ¿Cómo? dio esa cantidad. No me da. Habría que revisar porque si utilizamos de una sola vez varios factores de conversión y pues lo estoy volviendo a hacer y si me da. Ve, es que lo que hicimos es que esta C mayúscula indica que estamos hablando de kilocalorías, ¿bien? Entonces una kilocaloría tiene 1000 calorías. Escribimos este factor de conversión. Por eso la puse así con una C mayúscula negrita, para indicar que es diferente a la otra.
Entonces tiene 1000 calorías, escribimos este factor de conversión. Ahora bien, después de utilizar calorías, lo vamos a pasar a joules, ¿verdad? Recordando que una caloría tiene 4.186 joules. Esta cantidad que nos está dando el problema, 2400, queremos expresarla en joules sobre segundo, que equivale a un watt, ¿verdad? Un joule sobre segundo a un watt. Esto que está acá. Bien, si no entienden a mi letra, me avisan, por favor. Luego, utilizamos eso. Y por último, lo del tiempo. Un día tiene 86.400 segundos. Bien, entonces, prácticamente lo que vamos haciendo es multiplicando, dividiendo, multiplicando, dividiendo. Se puede escribir de una sola vez en la calculadora también. Sí, joven. No sé si lo resolvió ahí. Sí, muchas gracias. Okay. Sí, es como una prueba, ¿verdad? Escribirlo casi todo de una sola vez para realizar el factor de conversión. Bien, ahora continuamos con el problema número 6, me parece. Parece que no le escribimos el problema 6. Sí. Se los voy a leer por aparte. Es casi similar al que acabamos de hacer. Sí. No sé si lo pasamos de una sola vez al 7, dado que no lo tengo en su documento. Sí, de hecho el 6 no lo hicimos ahorita. Ok, entonces el 6 le voy a leer por acá aparte porque no me parece el documento, creo que lo borré. Entonces el problema 6 dice, si ustedes lo tienen en su documento, bueno, ya sabrán cuál es. Dice, un atleta disipa toda la energía que proporciona una dieta de 4000 calorías por día. Si tuviera que liberar dicha energía como calor a ritmo uniforme, ¿cómo se compararía esta producción de energía con la liberada por una lámpara de 100 watts? Ok, nuevamente nos está dando un dato de potencia, ¿verdad? Nos dice al principio que son toda la energía que proporciona. La dieta es de 400 calorías por día. Perdón, 4000. 4000 calorías. Estamos hablando, bueno, con minúscula. Calorías por día. Estamos hablando de las calorías alimenticias, ¿verdad? Entonces, aquí habría que hacer nuevamente el factor de conversión que utilizamos ahí arriba, en el problema número 5, ¿verdad? Entonces, queremos expresarlo en watts. Dado que la pregunta es, ¿cómo se compararía esa producción de energía con la liberada por una lámpara de watts? Entonces, habría que ver la razón de ello, ¿verdad? Así que el factor de conversión sería como el anterior, ¿verdad? Una caloría alimenticia que tiene 1000 calorías. Okay. Luego queremos pasar a lo que esté expresado en joules, ¿verdad? Ya sabemos que una caloría tiene 4.186. Pueden irlo realizando en su calculadora y obtener la respuesta. 186 joules. Y luego lo del tiempo, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a utilizar el de arriba, que un día tiene
tiene 86.400 segundos. A ver, jóvenes. 193, 179 watts. Watts sería ahí, ¿verdad? Sí, vemos que las calorías alimenticias se nos van, luego las calorías, ¿verdad? También, y lo que es día. Quedando, me dijo, 193.79. 193.79. Ahí podemos aproximar a 8.79. ¿Sí? Y joules sobre segundo, que pues esto sería prácticamente, ¿verdad? En watts. Lo escribimos así. 193.8 watts. Y ahora bien, en ese problema nos está diciendo lo siguiente, ¿verdad? Que cómo se compararía esta producción, o sea, esta que acabamos de encontrar, de energía con la liberada por una lámpara de una lámpara de 100 watts. Entonces aquí sería, ¿verdad?, encontrar esa razón, el número de veces que sería una mayor respecto a la otra. Tenemos nuestro dato, que es la energía que le proporciona a esa persona según su dieta, 193.8 watts. Comparándola con una lámpara de 100 watts, pues dividimos y bien, solo sería encontrar esa razón. Y me dicen cuánto les da, jóvenes. 1.94. 1.94. Bien, las unidades se nos van y queda el número de 1.94, me dijo. Y esto sería pues 1.94 las veces mayor que esa lámpara. Aquí veces mayor. Bien, no sé si hay dudas. Hasta el momento podemos continuar al problema número 7. Perdón. A ver. El problema número, bueno, en este caso es el problema 8, de hecho. El problema 7 es idéntico a los que hemos hecho hasta ahorita también. Así que, me parece, este es el 8. Así que continuaríamos con este, ¿verdad?, para no estar repitiendo casi lo mismo. No sé si hay preguntas, dudas. Parece que no. Entonces, este problema número 8 nos dice: el valor de la energía del alimento nominal de la mantequilla es alrededor de 6 calorías, ¿verdad?, por gramo. Si toda esta energía se convirtiera completamente en energía mecánica, ¿cuánta mantequilla se requeriría para dar energía a un montañista de 80 kilogramos para que pueda subir una montaña de 2070 metros de elevación? Bien, entonces aquí nos está mencionando lo que es la energía mecánica, ¿verdad? Y él está, ¿verdad?, una diferencia de altura con respecto a la tierra, ¿verdad?, a la superficie, a 0 metros de elevación, vaya, a eso me refiero, de 2070 metros. Entonces, vamos a encontrar lo que es una energía, ¿cuál sería para ustedes la que vamos a utilizar?
Tenemos una masa, voy a escribir así por orden, de 80 kilogramos, que es la del montañista. Y tenemos una altura de 2070 metros. A ver. Y nos está diciendo, ¿verdad? Que seis calorías hay en un gramo. Y esto pues lo voy a escribir de una sola vez como kilocaloría mejor. A ver qué ecuación se les ocurre aquí utilizar, ¿verdad? Que sea de energía. Solo eso. Tenemos masa y altura. Recuerden, en este caso, bueno, nos está diciendo, ¿verdad? Nuevamente voy a leer el problema. El valor de la energía del alimento nominal de la mantequilla es alrededor de 6 calorías alimenticias por gramo. Si toda esta energía se convirtiera completamente en energía mecánica, luego viene la pregunta, ¿cuánta mantequilla se requeriría para dar energía a un montañista de 80 kilogramos para que pueda subir a una montaña de 2070 metros de elevación? Bien, la que vamos a utilizar es aquella que dice que es igual a masa por gravedad por altura. ¿Ya recuerdan cuál es? Energía potencial gravitatoria, ¿verdad? Y entonces esta va a ser nuestra energía mecánica, que dice el problema. Entonces tenemos los 80 kilogramos, que es la masa del montañista en este caso. Luego por G, ya sabemos que G, valor de la aceleración debido a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura, que sería 2070 metros. Y a ver cuánto les resulta. Un millón 622.880.000. Hola. Lo pueden expresar en notación científica. Bueno. Es Porque que si es así, quedaría el 1.622.880. Sí, es un número grande. Podemos escribirlo como notación científica también, como ustedes gusten. Parecen ser muchos números así que 1.62. Sería 1.62 por 10 a la 1.62 por 5. 10 a la... Sí. Por 10 a las 5. A las 6. A las las 6. a las 6, ajá. Las 6 y joules, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra energía mecánica, la tenemos, y en este caso vamos a hacer una conversión, ¿verdad? De pasar de joules a kilocalorías, ¿verdad? Dado de que el valor que nos están dando de energía de la mantequilla es de 6 kilocalorías en un gramo. Entonces, vamos a escribir aquí 1.62 por 10 a las 6 joules. Y recuerdan cuántas kilocalorías o una kilocaloría, cuántos joules tiene. Estamos hablando de kilocaloría en este caso. Ajá, díganme. 1000. No sé si estoy en lo correcto, pero sería
4.186. No. Ahorita me acaba de dar la respuesta que es para cuántos joules tiene una caloría. Y ahorita pregunto cuántos joules tiene una kilocaloría. ¿Verdad? Señorita, usted dijo que una kilocaloría es equivalente a 1000 calorías, ¿verdad? Sí. Sería 4186. Exacto. 4186 Ajá. joules. Ajá. Esto, ¿verdad? Recuerden también. Una kilocaloría tiene 4186 joules. Bien. De igual forma, si les aparece así, por ejemplo, en el examen les dan el dato también así, una caloría con C mayúscula, sería prácticamente que estamos hablando de una kilocaloría. Y con eso ustedes pueden utilizar, ¿verdad? ¿Cuántos joules tiene? Que en este caso sería 4186. Y si solo estamos hablando de una caloría, ahí se va a ver si es mayúscula o minúscula. Sería casi caloría 4.186. Hay que tener cuidado a la hora de leer, ¿verdad? Que nos están dando, sí, calorías alimenticias, kilocaloría o una caloría normal con una C minúscula, para no olvidarlo. Entonces, hacemos ese factor, utilizamos este factor de conversión y ¿cuánto les resulta? 387.00. 3.87, ajá. Bueno, creo que este dato va por 10 a la 2, podemos mostrarlo normalmente. 387. Es que la tenía en notación científica todavía. 387.00 me dice. Bueno, voy a dejar así. Y sería en kilocalorías. Bien, voy a mover kilocalorías. Ok, este dato lo acabamos de encontrar. Y se podría expresar en científica. También, sí, se puede, como 3.87 por 10 a la 2. Bien. Lo vamos a dejar así como 387, ¿no? Y ahora bien, ¿qué sigue? Nos está diciendo que el valor de la energía nominal de la mantequilla es 6 calorías por gramo, es decir, 6 kilocalorías en un gramo. Bueno, entonces aquí habría que encontrar una razón para ver cuánta es la cantidad de energía. La pregunta nos lo está diciendo, cuánta mantequilla o cuánta masa de la mantequilla se va a requerir para que le dé energía a esta persona, a esta montañista, y pueda así subir la montaña. Entonces, tenemos los 387, vamos a escribir nada más, kilocalorías. ¿Entre cuánto? Sería entre 6 calorías, ¿verdad? Que tiene 6 kilocalorías, perdón, por gramo. Y observamos que las kilocalorías se nos van a eliminar y va a quedar la respuesta en gramos, ¿verdad? Que sería prácticamente la masa de la mantequilla, la cantidad de mantequilla. Ahora hay que hacer esa división. ¿Cuánto les da? 64.5. 64.5. Bien. Perdón. 64.5 gramos, ¿verdad? Dado que las unidades de kilocalorías se nos van a eliminar. ¿Ok? Entonces esta sería la respuesta. Esta sería la
la cantidad de mantequilla que requiere ese montañista para subir esa montaña de 2070 metros. Okay, 64.5 gramos. ¿Hay dudas hasta el momento, jóvenes? Continuamos. Sería el 9. ¿Dudas? Creo que no. Si no, pues también pueden levantar la mano ahora. Ahorita una pregunta. ¿Sí? Solamente este día está destinado para las reuniones de ayuda de la resolución, ¿verdad? Uh-huh. Bien, pues por lo general hemos estado tomando jueves y sábado. De repente, ¿verdad? Nos damos cuenta que ya en esta semana van a tener su último parcial y aparentemente esta es la última discusión. Entonces, por tanto, sería la última asesoría y nosotros hemos estado pues resolviendo los problemas, tratar de hacer en su mayoría para que después este material se lo vamos a pasar y lo puedan ver y eso pues les sirva a ustedes, ¿verdad? Sí, gracias. Es que le preguntaba porque como esa guía trae 30 ejercicios, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese de que como hay unos más complejos que otros, entonces fíjese que estaba tratando como de hacer unos literales y con las fórmulas que nos daba en la guía, ahí en las diapositivas, y fíjese que no me dan. Igual están otros ejercicios que son a partir como del 11, que igual no están en las diapositivas, sería de estar investigando y estoy investigando y tampoco me daban. Entonces, le quería preguntar si nos, en ese poquito de tiempo que nos queda, si nos pudiera explicar esos literales, porque, bueno, personalmente no sé los compañeros, pero lo que son a partir del 9 y 10, no tuve problema, sino que a partir del 11. Entonces no sé si en vez del 9 y 10 pudiera explicar el 11 en adelante, y si en un dado caso los compañeros tienen una duda en el 9 y 10, igual me pueden escribir o les puedo ayudar, porque como a las 3, termina, entonces no sé si... Vale. Ahorita, ¿cuál sugiere usted, me dijo? Bueno, yo traté de hacer el 11 con la fórmula, que de hecho es la misma fórmula del 9, y no me dio. Igual el 12, el 11. ni el 13, sí, es que ni el 14. Parece que de ahí hay mayor dificultad. Por ejemplo, el problema 14, no sé si ustedes ya lo hicieron, hubo un grupo que sí ya lo hizo, es bastante extenso, en un video se los pasaron, que lo hizo el licenciado, no sé. De igual forma, ¿de qué grupo es usted, disculpe? Del 2. Creo, quizás fue en otro grupo que lo pasaron. Sí. Bueno. Entonces, me dice el problema 11. Sí. Ya lo vemos. Igual, saben que toda duda es bienvenida. Este nos dice una persona... para el calor recibido, ¿verdad? ¿Hola? ¿Cómo inicia el problema número 11? Creo que no lo escribí acá. Dice, ya se lo... compara el calor. Dice, compara el calor recibido así por la piel de una persona. Ok. Bien, entonces aquí lo tengo. Dice, compara el calor recibido por la piel de una persona al convertir 15 gramos de vapor a 100 grados Celsius en agua a 20 grados Celsius. Con el que recibirían al enfriar 15 gramos de agua a 100 grados Celsius hasta 20 grados Celsius. Esta comparación explica por qué las quemaduras producidas con vapor son severas. Bien, en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es
el calor que se libera, ¿verdad? Por un cambio de fase, porque se convierte sus 15 gramos de vapor en agua. Y bien, habían otros problemas anteriores, supongo que ya los resolvieron. Aquí dice que el calor es igual a la masa por el calor latente, ¿sí? Y también había otra ecuación que nos ayuda a encontrar lo que es el calor utilizando el calor específico, ¿verdad? Que es igual. El calor es igual a la masa por el calor específico por un cambio de temperatura. Entonces, en este primer caso, que estoy diciendo de vapor a agua, ¿verdad? Vapor que está a 100 grados y hay un cambio de fase, entonces pasa a agua. Vamos a tener que hacer una suma prácticamente de estas dos. Bien, entonces vamos a hacer primero una que sería el cambio de al convertir 15 gramos de vapor a enfriar, vamos a utilizar lo que es primero el calor liberado, ¿verdad? O sea, la segunda, ¿verdad? Que es masa por el calor específico del agua por delta T. Y en este caso estamos hablando que es de 100 grados a 20 grados. Entonces, usando esta ecuación, vemos que son 15 gramos. Voy a escribir aquí los datos aparte. La masa es 15 gramos. Aquí está en kilogramos, la podemos expresar como 0.015. Bien. Kilogramos. Ok. Y también estamos hablando de una temperatura final que es de 100 grados Celsius. Y una temperatura inicial que es de 20. Ok, y bueno, lo que son los datos de calor específico en este caso, voy a escribir por acá, es de, si hablamos en kilocaloría, ¿verdad? Es una kilocaloría por kilogramo por grado Celsius. Bien, vamos a utilizar este por las unidades, ¿verdad? Kilogramo por grado Celsius. Y ahora bien, el otro dato, tenemos el calor latente, ¿verdad? Y que en este caso sería el de, me parece, el de evaporación, que es de 540. Vamos a utilizar 540. Bien, si no, ustedes después pueden comparar dos valores. Vamos a utilizar este, 540. Sí, porque van kilocalorías sobre kilogramo. Bien. Y creo que hay unas tablas que les dan estos datos, me parece. Y hay unos que son solo calorías sobre gramo. En este caso utilizamos este. Ahí ustedes pueden ordenar mejores los datos, ¿verdad? Entonces, vamos a llevarlo a paso. Vamos a encontrar entonces el calor liberado utilizando lo que es con respecto al calor específico, y bien sería la masa por calor específico por delta T. No creo que quepa acá, así que lo escribí aquí abajo. Sería la masa 0.015 kilogramos, ¿verdad?
por el calor específico del agua, que es 1 kilocaloría, sobre kilogramo grados Celsius. Y por la diferencia de temperatura, en este caso hablamos de la final menos la inicial, es decir, 100 grados menos 20 grados. Pueden realizar esa operación. Me dicen cuánto sería. Le vamos a poner a este calor 1, ¿verdad? Que es el que se genera primero. Me parece. Y luego lo que es el cambio de fase. A ver. Uno punto dos. 1.2. 1.2. En este caso, ¿cuántas? Bueno, ¿qué unidades, perdón? Vean, kilogramos se nos van grados y pues kilocalorías. Muy bien. Sería, ¿verdad?, el calor liberado. Luego tenemos la otra parte, que es cuando se da el cambio de fase, que es la que se utiliza, ¿verdad? Calor es igual a más por el calor latente. Perdón. Y, bien, ahí ustedes pueden poner, sería la 2. La masa por calor latente. Tenemos la masa, que es 0.015 kilogramos por el calor, ¿verdad?, que es calor latente, 540 kilocalorías sobre kilogramo. A ver, ahí pueden hacer esa operación. Me indican cuánto les da. 8.1. 8.1 kilocalorías. Eso sería el calor 2 y ahora pues habría que sumar esos dos, ¿verdad? Para ver cuál es el calor total liberado. 9.3. 9.3, exacto. Solo dejar indicado y 9.3 nos ha dicho el compañero y es justamente la respuesta, ¿verdad?, que también me genera mi kilocalorías. Okay. Tenemos este dato, bien. Entonces, la otra situación es que cuando dice la parte en la que dice con el que recibiría al enfriar 15 gramos de agua a 100 grados Celsius hasta 20 grados. Entonces prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que hicimos en el calor liberado 1 sería el mismo proceso que se hace después. En el primer caso es porque hay un cambio de fase, es decir, convertir los 15 gramos de vapor en agua. Entonces utilizamos lo que es el calor latente de evaporación, parece. Y luego la segunda parte sería con el que recibiría al enfriar 15 gramos de agua a 100 grados Celsius, hasta 20 grados Celsius. Entonces, no sé si respondo a su duda, joven. La muchacha que preguntó. Sí, sí, muchas gracias. Disculpe, el 540 es un dato de tabla. Sí, ¿verdad? Sí, ahí habría que revisarlo porque hay unos que me parece que salen en calorías sobre gramos y entonces hay que convertir. Sí.
Gracias. Ok. Bien, entonces continuaríamos en el problema número 12, ¿me parece? Sí, porque es el mismo procedimiento para Ok. el siguiente, sí. Y el ejercicio 27 no lo podrían explicar. Uf, el 27. No, hombre, solo logramos hacer, me parece, hasta el 18, porque por lo mismo, ¿verdad? Es que ayer estuvimos en esto. Sí, Sí, está. Entonces, en ese caso, sí gusta, ¿verdad? El 12, porque también tuve dificultad en eso. No sé los ok. compañeros, ¿verdad? Pero. Sí, igual ahí pueden comentar. Creo que casi nadie. El Sí, solo puede 26. volver un ratito al Alonso, por favor, para tomarle captura. Vayan, que la idea es que ustedes vayan copiando porque después no se va a acordar. Ahí está bien. Bien, creo que ya estuvo. Paso entonces al problema número 12. Y bueno, el problema número 12 dice, una persona de 70 kilogramos que realiza actividades ligeras puede generar 200 kilocalorías por hora, acá, suponiendo que el 20% del total se transforma en trabajo y que el otro 80% se transforma en calor. Calcule el incremento de temperatura del cuerpo después de una hora y nada de ese calor se transfiere al exterior. Tomar el calor específico del cuerpo como 0.83 caloría por gramo grados Celsius. Era acá. Sí. Y bueno, habría que escribir los datos. Estamos hablando de la masa. Dice que es 70 kilogramos. Luego tenemos que realiza actividades ligeras. Bueno, en este caso habría que, ese sería como el trabajo que realiza, ¿verdad? 200 kilocalorías por hora. Y luego nos da el calor específico de este cuerpo. 0.83 calorías por gramo por grado Celsius. Entonces, aquí habría que hacer, bueno, una conversión, en este caso de los 200 kilocalorías por hora, ¿verdad? Pasarlos a joules. Entonces, va a ser de una sola vez acá, recordando que una kilocaloría tiene 4186 y joules, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta, jóvenes? Perdón. Se nos va, ¿verdad? Lo que son kilocalorías. 8.3 por 10 a la 4. 8.3 por 10 a la 4. A la 5, perdón. No, a la 5. Sí, a la 5 joules por segundo.
joules por hora. Entonces, aquí prácticamente sería, podemos tomar este valor como 8.3 por 10 a la 5 joules en una hora. Es decir, así, 8.3 joules en una hora. Ese sería pues el trabajo que se está generando. Ahora bien, aquí nos dice, ¿verdad?, que el 80% se transforma en calor. Es decir, que tendríamos de esta forma, ¿verdad?, que el calor va a ser el 0.80, o el 80%, más bien 0.80. Ustedes pueden ir escribiendo ahí, ¿verdad?, que este es el 80% de, le hemos designado W, ¿verdad?, como trabajo. Entonces, prácticamente lo que se hacer es multiplicar 0.80, o como sacar el 80% a esa cantidad, de 8.3 por 10 a la 5 joules. Y bien, ¿cuánto sería entonces el valor del calor ahora? 664.000. 664.000. Bien. Joules, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Tenemos unidades de joules y nos están preguntando, ¿verdad?, calcular el incremento de temperatura después de una hora. Ya vimos que esto es lo que se hace en una hora. Y el calor específico, habría que convertirlo para seguir después el otro proceso de la ecuación que vamos a utilizar. Entonces 0.83 calorías lo queremos expresar en joules sobre kilogramos por grado Celsius. Entonces utilizamos que una caloría tiene 4.186 joules por el otro factor de conversión que queremos expresar de gramos a kilogramos. Ya sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿verdad? Y luego pues me indican cuánto sería el valor del calor específico en las unidades, ¿verdad?, a las que hemos convertido. Se nos iría entonces lo que son calorías y gramos. A ver cuánto sería el valor del calor específico. 3.474.38. 3.400. 74.38. 38, muy bien. ¿En qué unidades? En joules kilogramo. En joules, ajá, sobre kilogramo. Por grados Celsius. Bien. Ahora se preguntan por qué hicimos esta conversión. Pues vamos a utilizar aquella ecuación que nos dice que el calor es igual a masa por el calor específico por el cambio de temperatura, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad?, el cambio de temperatura. Así que utilizando esta ecuación vamos a despejar cambio de temperatura, o sea, delta T. Quedando que delta T es igual a qué cosa? A el calor entre
masa por el calor específico. Entonces aquí ya podemos sustituir los valores que hemos encontrado anteriormente. ¿No? El calor dijimos que era 6.664 joules. La masa, bueno, es de 70 kilogramos. Nos subimos al principio. Y luego por el calor específico, ¿verdad? Que ya hemos pues, escrito en sus unidades respectivas, ¿verdad? Para poder sustituirlo en este problema. Dijeron que es 3.474.38. Bueno, lo tenemos ahí arriba, ¿verdad? Y realizan esta operación y me indican cuánto les da. 2.73. 2.73. ¿En qué unidades sería? Joven. Y Celsius. Celsius. En grados Celsius, muy bien. 2.73 grados Celsius. Y este sería entonces, no, ahí dice 2.73 grados Celsius. Este sería entonces el cambio, ¿verdad? O el incremento de temperatura del cuerpo después de 1 hora. Y pues así sería como se resuelve este problema, ¿verdad? Con el 80%, ¿verdad? Que se convierte en calor. Entonces, ya casi puntualizamos las 3, jóvenes. Así que prácticamente quedaríamos hasta acá, ya casi no nos queda tiempo para los demás. Son un poquito largos y igual no sé si tienen alguna duda. Compartir el enlace de la grabación. Sí, eso sí, después de 1 hora, ¿verdad? Porque a veces se tarda un poco para obtener el link del Drive. Y también con respecto a los problemas que hemos estado resueltos, se les va a hacer llegar posterior, ¿verdad? Porque igual nosotros hemos tenido que estar avanzando en otro tipo de situaciones, en nuestra carga académica también. Y pues no sé, quedaríamos hasta acá. Esta sería prácticamente la última sesión, así que agradecemos por todo su tiempo y por haber asistido a la mayoría de las asesorías. Sabemos que para algunos no fue fácil, para otros les complicó, pero hicimos todo lo posible. De igual forma, tienen ahí respaldo en Classroom. Espero que les sirva mucho y también desearles toda la suerte para sus parciales. No sé si mi compañera va a decir algo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Darle las gracias por haber estado pendientes de las diferentes sesiones que hemos acabado. Esperamos de que les haya servido mucho. Y bueno, esta ya sería la última sesión. Le deseamos lo mejor en física médica. Esperamos, ¿verdad?, que ustedes puedan aprobar. Así que ha sido un gusto. Igualmente nosotros estamos muy agradecidos de toda la ayuda que ustedes nos han brindado a lo largo de este ciclo, ¿verdad? Entonces se les agradece bastante. Muchas gracias por tomarse la molestia y el tiempo de ayudarnos. Ok, gracias. Bien, entonces dentro de 1 hora, ¿verdad? Se les va a hacer llegar el link de la grabación y entonces quedaríamos hasta acá. Así que muchas gracias, feliz tarde y éxitos. Gracias igual. Bueno, gracias.